El Congreso de la Ciudad de México analiza las adaptaciones que se deberán hacer a la Ley de Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia que fue regresada por parte de la jefa de gobierno el 30 de octubre pasado. Claudia Sheinbaum señaló que las observaciones tienen el propósito de garantizar el trabajo de los periodistas en libertad y la nueva ley pone en riesgo el trabajo informativo. El Congreso aprobó una ley que limita la libertad de expresión y la secrecía del periodista y sus fuentes. Y para nosotros, pues este es un asunto de principios. No, nos parece que no puede quedar vulnerada ni la libertad de expresión ni el trabajo del periodista o de los periodistas. Entonces, por eso estamos enviando estas observaciones de tal manera que se garantice lo que establece la Constitución y la libertad de expresión. Las observaciones se establecen en 3 apartados. En el artículo 5, fracción primera del decreto que aprobó el Congreso, se establece que el secreto profesional de los periodistas se puede reservar al ser citados para que comparezcan como testigos en procesos jurisdiccionales o en cualquier otro juicio. Sin embargo, no garantiza la secrecía en el caso de ser indiciado o procesado. Tiene un riesgo que contenía el dictamen, donde si es por daño moral, te puede obligar un juez a revelar tu fuente y a reparar ese daño. No estaba bien legislado, y la otra parte era una diferenciación que hacía indebida el dictamen entre el periodista y el colaborador, cuando la Constitución sí hace una diferenciación entre las dos. Es decir, en el decreto aprobado por el Congreso capitalino se acota a personas profesionales de la información y no considera a los colaboradores periodísticos, lo que va en sentido contrario a lo que establece la propia Constitución Política de la Ciudad de México. La observación enviada por el gobierno señala que la ONU reconoce que en la función periodística participan una amplia variedad de personas, como reporteros profesionales, analistas, autores de blogs y otros que publican por su cuenta en medios de prensa. También se advierte del riesgo de que el decreto incluya una inconstitucionalidad relacionada con la cláusula de conciencia, que permite a los periodistas dejar el trabajo si consideran que son obligados a hacer algo que vaya en contra de sus convicciones. Y bueno, ahí sí la jefa de gobierno establece que la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional señala que son materia federal las concesiones otorgadas por la Federación, y las relaciones entre patrones y trabajadores se tienen que regular por el orden federal. Las adecuaciones se analizarán en las comisiones. Sin embargo, los asuntos pendientes en materia de aprobación de leyes constitucionales puede ocasionar que el dictamen pase al segundo periodo ordinario. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.